Adelante, lo vemos y pasamos a escucharlo. ¿Qué tal, Miguel Ángel Carrillo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mire, desde el sector de campos deportivos llegamos hasta acá, hasta la Universidad de la Frontera, nuestra casa de estudios, específicamente a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, que está cumpliendo 10 años. Está de aniversario, hay que decirlo. Y tienen durante estos días bastantes jornadas, bastantes actividades, así que los felicitamos por lo demás, una década. Y estamos en este lugar porque vamos a conversar con un académico precisamente de esta facultad para analizar lo que ocurre en torno a este complejo escenario que viven algunas empresas constructoras ligadas al negocio inmobiliario, otras a lo que es la construcción, por ejemplo, de obras importantes, como fue en su minuto el tercer puente, ¿cierto? Algunos caminos, etcétera. Y hace algunas semanas atrás, ¿se acuerda usted de la empresa Claro Vicuña, que ya inició un proceso de liquidación? Y ya dijeron, ¿sabe qué? Los números no nos dan y vamos a iniciar este proceso porque de alguna otra manera se declararon en quiebra, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para hacerlo, aterrizar un poco el concepto. Vamos a hablar de esto y qué se puede proyectar de aquí en adelante, considerando además que hay bastantes contratos del Estado con estas empresas que pueden verse quizás paralizados o suspendidos producto, ¿cierto?, del aumento de los costos de los materiales de construcción. ¿Qué decir? Vamos a hablar con Ismael González, él es integrante de la clínica jurídica de nuestra Universidad de la Frontera, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales, y además académico de esta facultad. ¿Cómo está, Ismael? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Los saludamos de aquí de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Frontera. Ismael, es un tema que lo estuvimos reposando hace algunos días, ¿no? Para analizarlo bien y conversar respecto a esto. Está complejo el escenario, sobre todo para estas empresas constructoras. A ver si podemos un poquitito aterrizar el tema para que también la gente lo pueda digerir de mejor forma. Bien, bueno, para que ustedes conozcan, actualmente el país no está pasando por una situación económica favorable, particularmente las empresas constructoras. Como decía usted, particularmente hay una empresa nacional, que es Claro Vicuña Valenzuela, que es una empresa que tenía contratos y obras a nivel nacional. Ya hay algunos que ya se han cumplido, hay otras que es pendiente de cumplirse en cuanto a obras nacionales. ¿Y qué ha pasado? Que esta empresa, que uno ve y que esta empresa tiene una solvencia económica grande, de aquí durante el mes de octubre ya presentó su solicitud de liquidación voluntaria y en palabras prácticas esta empresa ya no va a funcionar más, ya tiene contratos pendientes, ejecuciones de obras pendientes, pero debido a su insolvencia ha decidido voluntariamente presentar su solicitud de liquidación voluntaria ante el 9º Juzgado Civil de Santiago. ¿Qué nos dice? Que una empresa de gran tamaño que prestaba servicio a todo tipo de empresas de menor tamaño, pero también daba empleo. ¿Qué señal nos da? Ya particularmente en el país, que la situación económica no es buena, y particularmente, y uno de los motivos que esta empresa aludía particularmente eran los costos de fabricación, de producción, costos de material para construir. Entonces prácticamente se está dando una situación dominó, en el sentido que si le afecta a una empresa, le está afectando a muchas empresas. El ejemplo, construir. Hoy construir, los materiales de construcción están muy altos, y entre otros factores particularmente. Ismael, si esto se puede esperar una empresa grande, ¿no? Como tú lo decías, Claro Vicuña, una empresa que tenía varias obras a lo largo y ancho de nuestro país. ¿Qué se puede esperar para las empresas quizás un poco más pequeñas, ¿no? O empresas regionales o alguna empresa familiar, ¿no? ¿El escenario se pone aún más complejo? Bueno, es una señal. Si ya una empresa de gran tamaño, que ha dado por más de 65 años, ha dado utilidad, ha dado trabajo al país, también nos hacemos la pregunta, ¿qué va a pasar con las empresas de menor tamaño, la micro y pequeña empresa? ¿Qué utilidad dará el gobierno? ¿Qué facultades o qué apoyo dará económico? ¿Por qué? Porque actualmente se están dando señales que el tema económico en el país no es bueno, no se están dando las señales de una prosperidad económica. Y cuando uno ve estas constructoras, empresas de menor tamaño, también se da la situación, claro, factores externos que hacen que impida seguir adelante. Y recordemos que una empresa da trabajo.
da utilidad al país. Entonces no es bueno particularmente que una empresa, como todos conocemos, quiebre. ¿Por qué? Porque se pierden fuentes de trabajo, las familias se ven afectadas y obviamente el caso no solamente uno lo ve desde lejos, también te puede afectar al papá, a la mamá que trabajó por tantos años y bueno, las indemnizaciones correspondientes no van a ser las óptimas cuando una empresa está en liquidación. Es complicado porque no se sabe si te van a pagar directamente la totalidad de tu finiquito. Sí, precisamente sobre eso, ¿no? ¿Qué opción queda para el trabajador? Porque en este caso estamos hablando de una empresa, pero detrás de esta empresa hay varios trabajadores. Por ejemplo, el jornal, el carpintero, el que trabaja en fierrador, todo eso. ¿Qué pasa con ese maestro, ¿no?, de la construcción que está bajo este escenario? ¿Qué proyección se puede dar? Por ejemplo, en el tema de los finiquitos. Sí, a ver, para que se entienda, cuando una empresa se somete a un procedimiento de liquidación, es una causal nueva del contrato de trabajo, causal de término del contrato, para que estén tranquilos los trabajadores y para entregar una calma. Cuando una empresa cae bajo un procedimiento de liquidación, es una causal de término del contrato de trabajo. De alguna forma eso ya lo establece el Código del Trabajo, se modificó en el año 2014. Con la ley de quiebra antigua no era así, era un tremendo problema, pero ahora con la vigencia de esta nueva ley es una causal de término de contrato de trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando un trabajador es finiquitado, se establece expresamente qué indemnizaciones se tienen que pagar y también se paga obviamente las cotizaciones previsionales. ¿Cuál es el tema? El tema pasa por lo siguiente, da una certeza al legislador, pero ¿cómo se va a pagar directamente el trabajador? No con el pago que le hacía periódicamente el empleador, sino que con los bienes de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? El finiquito lo va a tener, el seguro cesantía sí, pero el pago no lo va a tener inmediatamente. Lo va a obtener cuando el liquidador o síndico de quiebra antiguo les pague la medida que vaya rematando los bienes. Por ejemplo, el caso de Claro Vicuña Valenzuela, a los trabajadores no le van a pagar inmediatamente, sino que le van a pagar cuando él vaya rematando, porque imagínense, una empresa tiene miles y millones de dólares evaluados en bienes particularmente, pero no tienen que rematarlo, tienen que juntarse los acreedores, y ahora un acreedor más de esa empresa van a ser los trabajadores. De que se les va a pagar, sí, pero es importante el tiempo que puede pasar, ¿ya? Y particularmente si se le va a pagar la totalidad del finiquito, porque lamentablemente, y la experiencia lo ha dicho, muchas veces el finiquito se le paga un porcentaje y no el 100% de sus indemnizaciones. Ahora, ese proceso, ¿no? Porque supimos hace cerca de 2-3 semanas aproximadamente de esta declaración por parte de la empresa Claro Vicuña de insolvencia. ¿Cuánto puede tardar, no? Porque aquí hay una persona que viene a rematar los bienes en el mejor de los escenarios, porque esto puede dilatarse, pero en el mejor de los escenarios, ¿cuánto podría tardar todo ese proceso? A ver, principalmente para que tengamos presente, si vemos el caso de Santiago, porque seguramente ya nos han llegado a consulta a la clínica jurídica de acreedores que prestaban servicios, ¿ya? Y que esta empresa Claro Vicuña Valenzuela particularmente les debe. A ver, recién se está iniciando el procedimiento de liquidación. Estamos a la espera que se nombre un liquidador, que va a ser un liquidador a nivel nacional. Se nomina el liquidador es el encargado de llevar los bienes a un martillero concursal y estos se rematen. Pero todavía no se ha dictado la resolución de liquidación, que es la resolución que acepta la liquidación. Entonces, particularmente, estamos, y les digo por experiencia, un procedimiento de esta naturaleza puede durar 4 años. ¿Ya? Y aquí hay miles de trabajadores, hay miles de acreedores que hay que pagar. Entonces, particularmente esto va a ser en Santiago, en el 9º Juzgado Civil de Santiago. Queda mucho tiempo, no podemos decir un plazo, esto depende de la agilidad del liquidador, pero hay plazos, ya particularmente la ley de 8 o 5 meses desde que la Junta se reúne para determinar qué martillero va a rematar y por cuánto porque esto va a salir a remate en algún momento a nivel nacional, a través de los diarios de circulación nacional, y se va a determinar. Ahora, que esto sea rápido, podemos estar desde noviembre hasta noviembre del otro año en ese procedimiento de juntas, cómo se va a rematar, de designar un martillero concursal, y ahí vendrá el remate correspondiente. Pero dar un plazo, esto sí demora. Pero ¿cuál es la particularidad? Que los trabajadores apenas se rematen tienen derecho a pagarse inmediatamente, porque son considerados créditos de entre toda la mayoría de los acreedores de primera clase. Apenas hayan dinero, se les paga inmediatamente. Miguel Ángel Carrillo, yo no sé si tiene preguntas desde el estudio. Bueno, la situación que se advierte en este instante es bastante compleja porque se estima que lo que viene en materia económica para el próximo año es todavía más dura. ¿Cuál es la visibilidad que él da para el negocio de la construcción
considerando los índices que estamos enfrentando en este instante y lo que se proyectan para el próximo año? ¿Qué se puede proyectar o pronosticar, ¿no?, para el próximo año, considerando, como le decía Miguel Ángel Carrillo, los números que además han entregado las autoridades respecto al tema? Sí, particularmente, a ver, si uno lo proyecta en el escenario realista, Miguel Ángel, ¿no es cierto? Miguel Ángel que está allá en el estudio. A ver, ya la situación mundial, porque tenemos que decir también que esto es una situación mundial, y particularmente la inflación ha hecho que los costos suban. Entonces ha estipulado que dentro de la economía que durante el próximo año probablemente sigamos en esta situación. Bueno, uno no ve el futuro, pero ya se dan señales de que particularmente si los costos de producción y de fabricación están altos, probablemente, y el hecho de pedir un crédito hipotecario también, si lo vemos desde el punto de vista de las personas, las tasas están altas, las tasas de interés, pedir un crédito hipotecario, entonces particularmente todo se está aludiendo a un factor de inflación. Y en la medida que esto se vaya manejando desde el punto de vista mundial y a través del gobierno, probablemente sea una situación de mejoría, pero de algún año probablemente no, de un momento a otro no, pero vamos a tener que estar durante el próximo año probablemente en estas situaciones que de alguna forma esperemos que mejoren sin duda porque los benefician a todos. O sea, el proceso de recuperación va a ser lentísimo. Exactamente. Bueno, particularmente se han dado las situaciones, han sido años bien duros desde que se ha dado el estallido social, particularmente la pandemia, todo ha sido lento. Entonces, de alguna forma, del punto de vista jurídico, les digo hoy, probablemente hay una alza de liquidación y de quiebra en las empresas y personas, porque como están las cosas, la inflación ha sido un factor determinante para aquello. O sea, tú pronosticas, ¿no?, desde el punto de vista, desde lo jurídico, que las liquidaciones o solicitud de liquidaciones puedan aumentar de aquí en adelante. Exactamente, y si la inflación se mantiene, muchas empresas y personas no están teniendo la utilidad del ingreso para pagar. Recuerden que si una empresa también se liquida, esta empresa tenía trabajadores, y si tenía trabajadores, este trabajador tenía deuda, y si él no tiene para pagar, probablemente suceda el efecto dominó. Sea la empresa al cual él trabaja, pero también como no tiene ya el mismo ingreso, probablemente se vaya a liquidar directamente para pedir la extinción de sus deudas. Miguel Ángel Carrillo. Un tema que sin duda es complejo porque los seguidores ya nos están haciendo algunas aproximaciones y han quebrado, me dice Eugenio Carinado, más de 250 constructoras. Y si comparan el mismo mes del año pasado o trimestre con el 2022, las quiebras se equivalen al 100%. Esto es terrible y naturalmente los números no fallan. El presidente de la Cámara Chilena de Construcción la semana pasada nos decía que en la Araucanía son 48 las empresas constructoras en quiebra. Un momento muy difícil, tal como lo relata su invitado, Cristian. Sí, exactamente, un momento complejo. Ismael, mira, se me quedaba una pregunta. Sí. Bajo este escenario, ¿no?, donde hay muchas empresas que pueden entrar en insolvencia, ¿se puede proyectar quizás además, ¿no?, dentro de los contratos que hace el Estado con este tipo de empresas, alguna cláusula que de alguna u otra forma garantice, ¿no?, el término de la obra y permita ejecutar proyectos emblemáticos, ¿no? Claro. Tenemos el caso acá del tercer puente que tuvimos que esperar bastante tiempo y ahora con la insolvencia de Claro Vicuña van a quedar otros quizás inconclusos. Exacto, a ver, para que entendamos esta figura de los contratos con el Estado, particularmente siempre el Estado pide un avance de la obra para ir pagando y se va a ir pagando directamente a la empresa que está ejecutando. Probablemente el Estado, ya ustedes sabrán que se pide una boleta de garantía a esta empresa que en caso suceda algo obviamente va a responder. Seguramente el Estado también va a tomar estos resguardos que en caso que la empresa no responda, principalmente tiene que indemnizarse. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que cuando una empresa y el Estado no se ponen de acuerdo se puede iniciar incumplimientos contractuales, más indemnizaciones de perjuicio en tribunales de justicia. Pero la idea es evitar esto. Entonces probablemente el Estado al firmar los contratos va a pedir garantías establecidas para efecto de que las empresas terminen los contratos, terminen la obra y ahí se les pague. Ahora, tenemos que entender que también el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas también
es muy estricto a la hora de pagar, se tienen que cumplir cierta garantía y todo. Entonces, obviamente, las partes, y para evitar estas situaciones, van a establecerse cláusulas, no solamente que ampare el Estado, sino que ambas partes. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas caen en liquidación porque hay discrepancia con el Ministerio de Obras Públicas al momento de pagar y no tienen el ingreso para que con eso se les pueda pagar a los trabajadores. Y bueno, claro, Vicuña y Valenzuela ha establecido en su solicitud judicial que ese fue también el principal factor, que muchas veces habían problemas con el Ministerio, el Estado prácticamente, para el pago de las obras terminadas. O sea, esto podría modificarse, quizás propio por de la beneficio de ambas partes. Por supuesto, prácticamente lo que rige en los contratos es la libertad contractual, ya que ambas partes se beneficien al momento de establecer una cláusula o una situación como esta. Miguel Ángel Carrillo. Muy bien, creo que es una temática que es necesario seguirla viendo por el efecto dominó que dice ahí Mal, porque efectivamente, si la empresa grande no paga, la chica tampoco puede hacerlo, el trabajador no recibe su sueldo y no puede cumplir con los compromisos que él tiene como familia para solventar el mes. Exactamente, tema que da para largo y que podríamos seguir conversando de esto durante toda la jornada, ¿no? Intentando solucionar los problemas del mundo, pero no podemos.